Buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta sede de la Fundación Juan Marc en Palma. Un saludo también muy especial a todas las personas que nos están siguiendo por streaming a través de Canal Marc o YouTube en esta nuestra cuarta y penúltima sesión de un ciclo que hemos titulado Hecha entre muchos y que dedicamos a dar un panorama de la arquitectura popular en el Mediterráneo. Muchos de ustedes sabrán o les sonará el concepto de arquitecto estrella y en cambio quizás se habla menos de ese arquitecto anónimo que en realidad es el pueblo, como en una cultura o en un lugar se puede generar un tipo de arquitectura que no obedece a una persona solo, a una visión genial, sino a un esfuerzo continuado a lo largo del tiempo y hecho por una comunidad. Y en esta sesión venimos pues a Mallorca, venimos a nuestro entorno más próximo y lo hacemos de la mano de un invitado muy especial que ya es también pues, una marca de esta casa, ha venido en varias ocasiones y es Carlos García Delgado. Carlos, bienvenido. Los que ya conozcan a Carlos sabrán que se caracteriza por sus intereses muy diversos, por su capacidad de análisis, de persuasión, de síntesis y, pues, como decía, su interés por temas, periodos y asuntos muy distintos que le han llevado a escribir pues, desde sobre urbanismo o sobre el peculiar carácter de los mallorquines, con su alter ego Guy de Forestier, que conocerán muchos de ustedes. Carlos empieza su andadura como arquitecto y urbanista en 1972, tras estudiar arquitectura y ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Después de eso ha sido también profesor en las mismas escuelas técnicas superiores de arquitectura y ingeniería en Barcelona. Como urbanista ha desarrollado, entre otros, ha formado parte de los equipos que han hecho los planes especiales de centros históricos de ciudades como Málaga o Palma. Y mientras tanto, también le ha dado tiempo a escribir unos cuantos libros, entre los cuales destacaría Las raíces de Palma, del año 2000, El yo creativo, de hace un par de años, de 2022, y muy recientemente acaba de publicar su estudio El origen de Colón más allá del ADN, sobre un tema completamente distinto, igualmente interesante, que se ha presentado hace poco. Y por el tema que nos ocupa hoy, Carlos ha publicado dos libros ya clásicos. El primero se titulaba Arquitectura tradicional de la isla de Mallorca, que apareció en el año 92, y el segundo es La Casa Popular Mallorquina en 1996. Y desde entonces Carlos ha seguido reflexionando, investigando y pues, desarrollando teorías que hoy nos va a presentar sobre cómo es esa arquitectura hecha entre muchos en la isla de Mallorca. Espero que les guste la charla de hoy. Como siempre, tendremos lugar para preguntas del público al terminar, pero antes de eso, démosle, por favor, la bienvenida a Carlos García Delgado. Muchas gracias, Pablo, por esta presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias a la Fundación Juan Marc por brindarnos la oportunidad de hablar de un tema que a mí me fascinó de alguna manera desde que acabé la carrera. Empecé a sacar artículos sobre este tema y el tema, a pesar de que el título este es muy genérico, la arquitectura popular en las Islas Baleares, yo voy a hablar de una cosa mucho más concreta, que es la casa más típica de Mallorca, de la Mallorca rural, digamos. En Mallorca hay una casa que es la casa, es decir, se tiene un concepto de la casa muy definido y de eso voy a hablar, de dónde viene esa casa, quién empezó a hacer esa casa y cómo es posible que se haya extendido por toda la isla de una manera tan absoluta. Es decir, prácticamente parece que en Mallorca
hasta hace poco, porque siempre hay que hablar de antes de la Revolución Industrial y después, es decir, hasta el siglo XX, las cosas transcurrían muy despacio, iban evolucionando de generación en generación, y a partir del siglo XX, pues aparte de que hemos pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta ahora, pues casi de 1.000 o 1.500 millones a 8.000, claro, en poquísimo tiempo, porque claro, si cuentas un siglo, comparado con 20 siglos que desde los romanos, y en un siglo de pronto, y bueno, si cuentas desde el Neolítico, pues no te digo, es decir, un siglo es como 1 milímetro comparado con 2 metros desde el Neolítico. Entonces, en ese último milímetro, resulta que hemos pasado 8.000 millones, todo por la Revolución Industrial. Es decir, la Revolución Industrial acabó absolutamente con un periodo que venía desde el Neolítico. Entonces, en Mallorca ha pasado que esta casa, hasta principios del siglo, hasta mediados o finales del siglo XX, yo diría, se ha mantenido de una manera muy marcada, y con la Revolución Industrial pues también se ha ido un poco a pique. Pero la pregunta que yo trataré de contestar aquí es: ¿cuándo se empezó a hacer esta casa? ¿Por qué? ¿Y quién empezó a hacerla? Antes de hablar de la casa, hablaré un poco de los objetos hechos con las manos, que es como ha evolucionado esta casa. Son casas hechas con las manos, no estaban hechas con máquinas, estaban hechas con las manos. Entonces, el diseño de los objetos artesanales evolucionaba muy lentamente. Es decir, ahora hay una obsesión por la innovación. Cualquier diseñador de cualquier tipo de objetos se plantea innovar. Entonces, parece que tiene que hacer algo diferente a lo que habían hecho los anteriores. Durante miles de años no fue así, sino que el artesano de lo que se preocupaba era de perfeccionar lo que había recibido de sus antepasados. Este yaúd que estamos viendo aquí es una verdadera joya de diseño. Yo no he visto en todo el Mediterráneo ninguna barca con un diseño que se le pudiera comparar. Ni en el resto de España, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Marruecos, ni en Turquía. Vamos, es una joya como diseño, entiendo yo. Claro, es una joya que ha conseguido serlo gracias al trabajo minucioso de los mestres d'asha mallorquines, que cada vez que se planteaban hacer un yaúd nuevo, tenían en mente el tipo de yaúd que se había hecho durante siglos, y que en todo caso él se planteaba mejorarlo. Para empezar, conseguir hacerlo tan bien como lo habían hecho sus antepasados, y en todo caso mejorar algo. Así evolucionaban los diseños durante siglos hasta la Revolución Industrial. Otra cosa que está pasando con estos objetos, claro, esto que he dicho es aplicable a muchas cosas, a los vestidos, a las cerámicas, de los objetos que se utilizaban para cocinar, etc. Es decir, no es muy distinto el botijo que se usaba hace 50 o 100 años del que usaban los romanos hace 2000. Había evolucionado lentamente, seguramente casi siempre mejorando lo que había. Así han evolucionado tantos objetos. Bueno, el yaúd mallorquín, desde luego, es un ejemplo y es un modelo, porque la elegancia es suma, absoluta, difícilmente mejorable, y este yaúd es seguramente de los últimos yaúds de madera. Luego se han fabricado, se están fabricando ya de plástico, en fin, no navegan igual, según los expertos. Yo no soy navegante, pero la gente que los trata a diario
reconoce que los que navegaban bien eran estos. Estoy convencido de que tienen razón. Bueno, vamos a empezar ya a resumir rápidamente para luego situar el tema de la casa, la historia de Mayorga, que yo creo que todos o casi todos los que estáis aquí conocéis bien. O sea, la época talayótica se estima que empezó hacia el año 2000 o 1500 antes de Cristo, se caracterizaba por estas construcciones troncocónicas, mastodónticas, que yo creo que eran fortalezas, es decir, que se usaban para protegerse de los tiros con honda, que era el arma que usaban los habitantes de Mallorca y de Menorca durante siglos. Por eso aquí no entraron ni griegos, ni cartagineses, ni romanos hasta muy tarde. Es decir, era una cultura, la talayótica, muy encerrada en ella misma, se defendía de cualquier forastero con los tiros con honda, eran capaces de hundir los cascos, de agujerear los cascos de los barcos y hundirlos, solo disparando este arma manual, que era la honda. Entonces, pues, estos talayots son representativos de esta cultura, que duró ¿hasta cuándo? Hasta el momento, porque los talayóticos eran aliados más de Cartago que de Roma. Cuando Roma y Cartago se disputaban el dominio del Mediterráneo, los honderos trabajaban más para los cartagineses que para los romanos. Hasta que no cayó Cartago en el 145 a.C., a manos de los romanos naturalmente, no entraron los romanos en Mallorca. 123 a.C., es decir, 20 años después de caer Cartago, los romanos, protegiendo los cascos de los barcos con pieles, consiguieron desembarcar en la isla y hacerse con la isla. En ese momento, Mallorca todavía estaba en la prehistoria, es decir, no se conocía la escritura, no se conocía la moneda, y todo esto cuando a dos pasos en Grecia ya se había escrito nada menos que la Ilíada y la Odisea, pero hacía muchos siglos además que se había escrito. Es decir, hay que situarse en que estamos en una cultura muy cerrada en ella misma y, bueno, pues que había tenido pocos contactos y pocas mezclas con otras culturas. Cuando ocurrió este desembarco de los romanos aquí, en Ibiza, ya hacía 6 siglos, Ibiza no era talayótica, no había honderos, estaba ocupada por los cartagineses desde más o menos el siglo VI a.C. Es decir, que Ibiza era del ámbito cartaginés, mientras Mallorca y Menorca todavía no eran tampoco del ámbito romano, eran de su propio ámbito, porque eran talayóticos. Es decir, que durante bastantes siglos, mientras en Ibiza estaba una civilización ya evolucionada, fenicio-cartaginesa, que ocupaba todo el norte del Mediterráneo, todo el sur del Mediterráneo, la costa sur del Mediterráneo, y también Andalucía en la península ibérica y hasta Cartagena, y llegaban a Ibiza. Es decir, todo el ámbito cartaginés estaba ocupando toda esa parte del Mediterráneo, mientras los talayóticos seguían ajenos absolutamente a todo lo que ocurría ni en Grecia, ni en el norte de África, ni en Roma, ni en ningún sitio. En Roma, que en ese momento ocupaba el sur de la península itálica. Bien, a esta cultura, no sé si tendré que correr un poco más porque... Bueno, hay que decir que en Mallorca también existieron edificaciones ancestrales. Esta es una cabaña de Roter. La cabaña de Roter eran unas cabañas, las cabañas de Roter, que no sé desde luego qué antigüedad pueden tener, seguramente también mucha. Seguramente son anteriores a los romanos y más relacionados con la cultura talayótica probablemente que la romana. Estas cabañas están muy extendidas también en la isla. Los Roters eran unos personajes curiosos también en Mallorca. Mallorca está llena de bancales porque no hay mucha tierra cultivable, salvo la parte del llano,
y toda la parte donde la topografía no era absolutamente llana, además es muy pedregosa, había que limpiar los campos con piedras. Con esas piedras que limpiaban los campos se construían las bancales, es decir, paredes, muros de contención que conseguían terrazas planas cultivables, y el roter era un singular personaje que hacía todo este trabajo sin cobrar. Pero ¿cómo es posible este hombre que trabajara de esta manera? Bueno, pues el acuerdo normalmente con el dueño de la tierra era: usted tendrá derecho a X cosechas cuando haya conseguido que este campo sea cultivable. Es decir, eran unas personas que vivían con una sobriedad tremenda, y hasta al cabo de años no podían empezar a tener beneficios, es decir, que comían lo que podían, lo que podían ellos mismos cultivar, se los dejaba allí durante años, y al cabo de esos años ellos entregaban al propietario el campo convertido en cultivable, con terrazas horizontales y muros de contención hechos de piedra, y estas cabañas pues es donde vivían. Como se ve, aquí hay una profusión de piedras, es lo que sobraba. Empleaban muchas piedras para hacer su propia casa, y luego estas ramas, este tejado hecho, este techo hecho con lajas de piedra y ramas de ullastre, de acebuche, que son muy resistentes. Bueno, esto... Bien, y aquí estamos ya viendo al protagonista de esta charla. Esta es una casa elemental. Una puerta central y dos ventanas, una a cada lado. Vemos el dueño de la casa disfrutando, fumando una pipa aquí al sol, con sus gallinas. Y esta casa parece muy elemental, fachada ancha, y cualquier persona diría: bueno, es que si le dices a un niño que dibuje una casa, te dibuja esta. Bueno, no es así, no es tan claro. Vamos a ver ahora, tratando de averiguar cuál es el origen de esta casa, vamos a ver que no es tan fácil, que es una casa que tiene su historia y tiene su explicación de por qué apareció en Mallorca. Voy a enseñar ahora unos cuantos ejemplos, pero vamos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos en mente la cantidad de casas de este tipo que hay en Mallorca. Y además son edificios que, como edificio, ya muchos de ellos se les nota una antigüedad notable. Es decir, las ventanas estas laterales en este edificio que estamos viendo ahora aquí puede tener varios siglos de antigüedad, pero varios, unos cuantos, ¿eh? Es decir, si me dijeran, no, es del siglo XV, bueno, me lo creería perfectamente. Es decir, estas ventanas tan pequeñas, en origen eran pequeñas porque no tenían vidrio, es decir, que eran puros ventanucos de ventilación, nada más, no eran para ver desde dentro afuera, nada, para tener un poco de luz y un poco de aire, nada más. Esta ya es una casa evolucionada, porque la que hemos visto antes es en planta baja, y la más sencilla de todas es de una sola crujía, es decir, la profundidad era la longitud de una viga de madera, que apoyaba en el muro de fachada y en el muro trasero. Esta era la estructura de la casa y esta era la distribución de la fachada. Es muy habitual que a esta casa se le añadieran lateralmente espacios para garaje o para almacén. Pero está muy claro, incluso en esta imagen que estamos viendo aquí, cómo la idea de la casa es esta casa central, tan sencilla, y luego hay añadidos a ambos lados que se ve claramente que son añadidos. Aquí tenemos ya un tipo un poco más evolucionado. Las dos ventanas laterales ya nos indican que es una casa muy antigua, de siglos. Y se ha añadido un piso arriba, un piso que en origen tenía las funciones de granero, y tiene esta ventana grande en medio, era sobre todo para poder echar el grano directamente desde fuera, desde un carro, desde una escalera o lo que fuera. Este es el mismo tipo exactamente. Estamos viendo cómo se repetía el tipo de una manera incansable. Aquí hay que ver lo pequeña que es
las ventanas estas, los ventanucos, son de una dimensión mínima y están resueltos con una piedra monolítica, es decir, todo el marco de la ventana es una sola piedra. Claro, ahí prácticamente no hace falta ni poner reja porque difícilmente puede entrar una persona por ahí. Otra vez este tipo con un añadido lateral, en este caso un porche. Otra vez. Otra vez. Esta es fantástica como diseño, muy curioso porque las ventanas de arriba las ha sacado de los ejes, pero manteniendo la simetría. Es decir, una característica fundamental de esta casa mallorquina va a ser la simetría. Es una casa simétrica. Puede crecer en altura o puede crecer en crujías paralelas en horizontal. Puede crecer en horizontal o en vertical, pero mantiene siempre una rigurosa simetría y una circulación central. Desde la puerta normalmente se ve el fondo, hay un eje visual abierto que comunica el fondo con el jardín trasero o el huerto trasero. Esta casa está en todas partes, en los pueblos, en el campo. Se repite de una manera impresionante, es decir, de la misma manera que los yaúds crecían lentamente con las generaciones y generaciones, esta casa también hacía lo mismo. Es decir, hay que ser consciente de cuál era la situación mental de las personas que construían esta casa una y otra vez. Hoy en día, si yo voy a un sastre y le digo, no, quiero una chaqueta, que me haga una chaqueta, una americana, tal, pues automáticamente me la hace con unas solapas aquí como estas y con unas sombreras y unos botones. Y llevamos así los hombres vistiéndonos con esta prenda desde tiempo inmemorial. Pasaba un poco lo mismo con las casas. Cuando desde el siglo XIX para atrás alguien decía voy a hacerme una casa, es como si alguien dijera voy a hacerme una chaqueta al sastre. La casa era esta. Puerta, 2 ventanas y arriba 3 ventanas en este caso, que se repite, la parte de arriba en estos casos está repitiendo el diseño de abajo. Es decir, ¿por qué hay una puerta central más grande ahí? ¿Por qué? Porque abajo estaba la puerta de entrada a la casa y lo que hacen es repetir exactamente el mismo dibujo en el piso de arriba. Aparte que podía haber una funcionalidad de que fuera más grande el espacio interior que los laterales, que eran dormitorios o eran sitios menos importantes, pero es curioso cómo se repite exactamente. Es decir, no había mucha voluntad de innovar, sino de repetir y hacerlo bien. El artesano quería que su casa estuviera bien hecha y se me ha ocurrido algo que puede mejorar. Entonces, con mucho atrevimiento introducía alguna pequeña modificación que si funcionaba bien y era bien acogida, pues luego formaba ya parte de esa acumulación de información que hacía que las casas pues, fueran bien diseñadas, como los yaúds y como la ropa, como la vestimenta, ¿no? Bueno, aquí vemos estos planos. Aquí abajo vemos esta es una casa, me parece que en Portopetro. Aquí aparece la casa mínima, pero ya con dos. Esta es la casa mínima que hemos visto en algunas diapositivas antes. Esta es la misma, pero con una crujía añadida detrás. La planta, en vez de ser una sola crujía, es 2 crujías, siempre con este eje visual desde la entrada hasta el fondo. Y luego esta misma casa se repetía añadiéndole un piso arriba y a veces una escalera para independizar el piso de arriba del de abajo. Pero siempre estamos con el mismo tipo. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es ¿quién introdujo esta casa en Mallorca? No, pero es una casa muy normal, es lógico que se le ocurre a cualquiera. Bueno, pues no es tan así, ahora veremos por qué. Porque, bueno, esta casa, esto es Vallemosa, está repetidísima, no hace falta decirlo, esto es Felanich, ya una casa urbana totalmente.
Y entonces lo primero que nos planteamos cuando investigamos de dónde viene esta casa, naturalmente en Mallorca parece muchas veces que la historia empieza en 1229, cosa que no es cierta, pero es lo primero que hay que mirar. Lo trajeron los conquistadores de la Corona de Aragón, mayoritariamente catalanes, lo trajeron ellos. ¿Fue entonces cuando se empezó a hacer esta casa? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar inmediatamente. Fijémonos aquí como las vigas estas están siempre apoyadas en fachada. Es decir, naturalmente es una casa que crecía en crujías paralelas a la fachada. Por lo tanto, las vigas estaban colocadas perpendicularmente a la fachada. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos también. Esta foto está hecha desde la puerta de entrada y este es un caso especial porque se han preocupado de mantener la simetría incluso con la escalera que sube al piso de arriba. Cosa complicada porque entonces se me corta la visual típica desde la puerta de entrada a la del fondo. Pero son soluciones algunas ingeniosas y desde un punto de vista de la arquitectura muy interesantes. Esta es otra. Y aquí vemos la transparencia esta. Bueno, vamos ya a la pregunta primera. Esta es una ya de los años 30 o 40 del siglo XX, en Felanitx, una casa racionalista típica, moderna, pero manteniendo la idea de casa que estaba incrustada en la mente de, en este caso, el arquitecto ya. Hasta ahora no había arquitectos, eran los maestros de obra o los propios habitantes de las casas los que construían la casa. Esto es un dibujo porque, claro, este modelo ha dado pie luego a proyectos de arquitectura basados en este modelo. Bueno, Cataluña. ¿Trajo esta casa la colonización catalana a partir de Jaume I, Jaume II, Jaime I, Jaime II? La pregunta se contesta bastante rápido, porque aquí ocurrió, en esta etapa después de la conquista de la Corona de Aragón, ocurrió un fenómeno interesantísimo que yo creo que no acabaremos nunca de analizarlo, de darle vueltas, que es la etapa del reino independiente de Mallorca. Es decir, Jaime I, cuando murió, dejó en herencia a su hijo Jaime II, Jaume II, el reino de Mallorca, como reino independiente. Y este reino independiente tenía su capital no en Palma, sino en Perpiñá. Tanto Jaime I como Jaime II habían nacido en Montpellier, tenían la capital del reino de Mallorca en Perpiñán. Todavía ahora se puede visitar el fantástico Castillo de los Reyes de Mallorca en Perpiñán. Bueno, aquí tenemos un mapa interesante porque Jaime II fue un fenómeno colonizando Mallorca. ¿Por qué fue un fenómeno? Porque fue el primer rey en Europa que estableció, por medio de unas leyes que se llamaban las ordinacions, estableció la aparición de un campesino libre. Por primera vez en Europa, régimen feudal en toda Europa, en Mallorca apareció el campesino que no dependía de ningún señor, sino que gracias a las leyes de Jaume II, cuyo tutor había sido nada menos que Ramon Llull, apareció este campesino libre. ¿Y qué decían las ordinacions? Las ordinacions decían, mire, si usted quiere colonizar y instalarse aquí, tiene derecho a unos créditos muy ventajosos para construirse su casita en el pueblo. Jaime II fundó, me parece que fueron 12 pueblos, todos de nueva planta, es decir, el trazado de las calles, todo fue hecho por los urbanistas de Jaume II, que se estableció en Sineu, en el centro de la isla. Aparecen 12 pueblos con una parcelación importada por los catalanes, Jaume II,
y que no respondía al tipo de casa tradicional que hemos visto, sino a lo que se viene llamando la casa gótica europea o catalana, que era todavía más simple que la que hemos visto, que parecía muy simple, ¿eh? Esta es todavía más simple. Consiste en 2 paredes separadas la longitud de una viga de madera, 4 o 5 metros, una puerta de entrada abajo y una ventana arriba. Sencillo, 2 paredes, vigas de una a otra y una puerta. Aquí la tenemos. Bueno, esta es la casa, la llamada casa gótica típica, que estaba en la mente de Jaime II cuando colonizó, cuando hizo estos pueblos de nueva planta. Las parcelas son todas estrechas, pensando en esta casa, no en la de fachada ancha. De modo que esta es la casa que podríamos asegurar que trajeron los colonizadores catalanes. Es una casa que está en toda Europa, pero obsérvese que la otra, la de fachada ancha, tiene las vigas apoyadas en la fachada que da a la calle, mientras esta tiene las vigas apoyadas naturalmente en las paredes medianeras. Están cambiadas. Esta casa, que aquí la vemos, la típica fachada esta, está también muy repetida y todavía se puede ver en muchos pueblos de Mallorca. En Campos, por ejemplo, toda la calle principal a la entrada del pueblo está llena de estas casas. Muchas todavía siguen en pie. Yo creo que esta que estamos viendo aquí, por ejemplo, es de las primeras, de las que se hicieron en la época de Jaime II, siglo XIV, a partir de 1300. Siglo XIV. Casi seguro que esta es todavía de las primeras. Y hay muchas. Bueno, aquí vemos la parcelación esta que os decía, de fachadas de estrechas, es decir, parcelas estrechas. El plano de abajo es el de Aigüesmortes, que se planificó pocos años antes que las de Jaime II, en 1240 por ahí, mediados del siglo XIII. Las de Jaime II, que es la de arriba, es Campos precisamente. Las parcelas estas estrechas son las que decidió el urbanista de Jaime II para poder hacer esa casa estrecha, gótica. De modo que la casa popular que importaron los catalanes puede decirse que no era esta de 3 huecos. Era esta otra casa gótica que todavía existe en muchos pueblos y que, bueno, comparte, digamos, el espacio, porque cuando en Mallorca alguien quiere hacerse una casa, siempre piensa en la casa esta ancha de puerta de 2 ventanas, que es mucho más higiénica además, porque tiene una ventilación de todas las estancias, o bien dando a la calle o bien dando al patio de atrás. La casa gótica es mucho más angosta, porque como era muy estrecha tenía que ser mucho más profunda, y como era profunda había espacios intermedios que no ventilaban, y en el piso de arriba lo mismo. Era habitual en esta casa gótica que en la planta baja se dedicara o bien a los animales estaban abajo y las personas arriba, o bien al taller del artesano, si era un artesano. El artesano tenía su taller abajo, si era carpintero o herrero o lo que fuera, y arriba la vivienda. Y esto se resolvía en esta casa simple. Aquí tenemos otra. Bueno, este tipo... Esto es una ciudad, no, esto es Cataluña, no sé, un pueblo de Cataluña. Como vemos, esta casa gótica, así como la de 3 huecos es una casa horizontal, esta es una casa vertical, que si tiene que crecer no tiene más remedio que hacerlo en altura. Puede crecer en crujías en horizontal, pero serán espacios oscuros, porque no puede tener ventanas. Esto es San Gimignano en Italia, vemos repetidas estas parcelaciones góticas que dan pie pues, a casas que van creciendo en altura y desde luego en general son muy insalubres porque suelen ser muy profundas. Bueno, y entonces aquí ya nos encontramos
esto es otra vez lo mismo que hemos visto antes, nos encontramos con la primera particularidad curiosa de la casa gótica en Mallorca. Esta casa medieval está pensada para apoyar las vigas en las dos paredes laterales, como es natural. Bueno, pues en Mallorca resulta que nunca están apoyadas en las paredes medianeras, sino que están apoyadas en fachada. Y en una pared intermedia, que aquí vemos, esta pared intermedia, que es para apoyar las vigas de la primera crujía y luego una segunda crujía por detrás. Es decir, da la impresión de que se está repitiendo el sistema constructivo que corresponde a la casa de tres huecos. Apoyar las vigas en fachada y no en las medianeras. Un detalle que tomamos nota, pero que no pudimos explicarnos hasta el final de esta historia que os voy a contar, y entonces se entenderá por qué se hacía así, cuando entendamos el origen de la otra casa. Bueno, otra cosa curiosa, cuando había la parcelación estrecha esta, ocurre en muchos sitios, tanto de los pueblos como en Palma. Aquí estamos en Porto Colom y estamos viendo las parcelaciones estrechas estas, que son la longitud de una viga, 5 metros, pero se incrusta el dibujo de puerta y dos ventanas, incluso en un espacio que no da para tanto. Es decir, vuelve a dar la impresión de que en mente estaba siempre la casa de tres huecos. Pero entonces, si no la trajeron los catalanes, ¿quién la trajo? No tenemos más remedio que seguir investigando en la historia. ¿Debieron ser los árabes? Vamos a ver si podemos contestar a esta pregunta. Aquí vemos otros casos de estos, como os he explicado, donde se incrusta forzadísimamente la composición de tres huecos, en un espacio mínimo. Esta es una casa en el barrio de La Lonja de Palma. Ya se ve que es que los tres huecos aquí prácticamente no caben las persianas. En cambio, están empecinadamente metidos los tres huecos. Sorprendente. Aquí tenemos una en la Plaza Francisco, esta casa señorial, buena, con los tres huecos como Dios manda, pero al lado una estrecha que también pretende meter los tres huecos. Es decir, la impresión es de que estos tres huecos están en la mente del artesano, maestro de obras o el propietario que se quería hacer una casa. La casa era de tres huecos. En Cataluña hay otra casa que podría ser también la madre de esta casa de tres huecos mallorquina, pero resulta que la masía tiene poco que ver. La masía, primero de todo, incluso en Cataluña, es posterior a la conquista de Mallorca. Aparecen las masías más antiguas a partir del siglo XIV, XV, pero en cualquier caso, a pesar de que tienen tres huecos también, tienen tres huecos, pero las vigas no están apoyadas en fachada, sino en los lados. ¿Por qué? Porque la masía surge de agrupar tres crujías góticas. Tres crujías góticas que cada una apoyaba las vigas en la pared paralela. Siempre paralelo, digamos, en paralelo a la fachada. Nunca en perpendicular como se hace en Mallorca, siempre. De modo que no parecía que la masía fuera tampoco el origen, digamos, de esta casa. Había que investigar más allá y entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor es que cuando llegaron los catalanes ya estaba arraigada aquí, porque claro, Palma era una ciudad muy grande, la isla estaba muy habitada, tenía del orden de 40.000 habitantes ya en 1229. Es posible que esta casa ya estuviera arraigada en Mallorca desde la época de los árabes. Entonces nos fuimos a
Al-Ándalus, que era el nombre que se le daba a toda España en la época musulmana, pero sobre todo Andalucía deriva de este nombre. Bueno, aquí tenemos dos casas, una en Málaga y otra en Sevilla, que son exactamente iguales que esta, prácticamente, sea como concepción, que está en Felanitx. Es decir, parecía probable que fuera efectivamente la colonización anterior a los catalanes, la colonización musulmana, la que trajo esta casa a Mallorca. En Andalucía se ven muy repetidas estas casas, incluso en planta baja en los pueblos de Andalucía, sobre todo del interior, no los del mar. Ahora veremos por qué. Luego nos fuimos al Magreb, el norte de África. Esta foto es de un poblado bereber del Atlas marroquí. Por desgracia, hoy en día ya no está en estado tan puro, porque esta es una foto antigua. Yo creo que esto fue un viaje que hicimos en los años 90, desde el siglo pasado, y eran casas de tierra, tienen exactamente el color de la montaña, porque están hechos con tierra de la misma montaña. Y bueno, aquí hay algunas casas de 3 huecos, y sí que vimos algunas claramente de 3 huecos, con las vigas cargando en el muro de fachada, o sea que la hipótesis de que esta casa podía venir a haberse arraigado en Mallorca antes de la colonización catalana, pues cobraba fuerza, y además era la única explicación que se nos ocurría. Decíamos, bueno, si no era la catalana, porque la gótica estrecha, imposible, ahí no caben 3 huecos en condiciones, pues pudo ser la magrebí. Y ya le habíamos llamado la casa andalusí. Incluso en el primer libro que yo saqué se llama La Casa Andalusí, porque estábamos ya convencidos de que, bueno, no puede venir de otro sitio. Si no eran los catalanes, ¿qué estaba antes? Si estaba antes, eran los árabes. Y esa era la primera conclusión: Mallorca, Casa Andalusí. Pero entonces ocurrió un percance, un trastorno, que nos tiró para abajo toda la tesis. Se fue todo al garete. Se fue todo al garete por un descubrimiento que ya podíamos haber hecho antes, pero no lo hicimos hasta después. ¿Y cuál era ese descubrimiento? Estaba nada menos que aquí al lado, en Ibiza. Ibiza tuvo los mismos colonizadores catalanes, los mismos árabes, los mismos romanos, y el mismo clima. ¿Y estaba en Ibiza la casa de 3 huecos? Pues no, señor, no estaba. Estaba una casa absolutamente diferente. Ni era simétrica, ni tenía 3 huecos, ni tenía teja, ni siquiera tenía el color de tierra que tenían las casas en Mallorca, eran blancas. Tenía el tejado, el techo plano, horizontal, y estaba resuelto con una mezcla de algas y cal para impermeabilizar y para aislar térmicamente. En fin, nada que ver, absolutamente nada que ver, nada que ver. ¿Cómo se resolvió el conflicto? Pues naturalmente enseguida vimos que la casa ibicenca era una casa africana, era una casa cartaginesa. Era la casa que trajeron los cartagineses a Ibiza en el siglo VI a.C. Cuando los romanos llegaron a Ibiza, que fue al mismo tiempo que llegaron a Mallorca, ya se encontraron estas casas. ¿Y qué pasó? ¿Implantaron los romanos su casa? No, señor. Los ibicencos, por muy romanos que fueran, por muy árabes que fueran y por muy catalanes que fueran, siguieron haciendo la misma casa. Lo que esto nos decía es que la casa es el elemento arqueológico que sigue vivo, más significativo de la historia de un sitio. Es el objeto, el artefacto, que se puede remontar más siglos atrás. ¿Por qué? Porque se ha ido reconstruyendo una y otra vez, porque una casa aguanta varias generaciones, evidentemente.
muchas generaciones. Antiguamente aguantaba, pero vamos, a lo mejor 10, 20 o 40 generaciones. Se seguía reconstruyendo. Es decir, la casa es el elemento cultural más persistente de cualquier civilización, hasta el siglo XX, con la revolución industrial que ha dado al traste con todo esto. Igual que ha dado al traste con este maravilloso yaúd que veíamos, ha dado al traste con estas casas. En Ibiza ahora se hacen casas ibicencas, pero porque la gente quiere una casa ibicenca y bueno, pues ha habido promotores listos que, como además hay gente muy rica y tal, está dispuesta a pagarla, pues le hacen la casa ibicenca. Pero no porque el maestro de obras haya mantenido la tradición, sino porque ahora se pide por otras razones. Pero esta que estamos viendo aquí es una casa ibicenca auténtica, quedan muy pocas ya en la isla, pero quedan unas cuantas. Como podéis ver, la relación de esta casa con la casa de Tres Huecos es nula. Y entonces la pregunta es, muy bien, esta es la casa cartaginesa, no cabe duda. Porque además estas casas blancas cúbicas están en todo el norte de África, en Túnez, en la parte de la costa marina. En Túnez, en Marruecos, la parte de la costa, Tánger, es todo casas blancas, pero también está en la costa sur de la península ibérica. Casualmente, también fue colonizada por los cartagineses. El arco de la colonización cartaginesa desde Fenicia ocupa todo el sur del Mediterráneo y luego da la vuelta por Andalucía hasta Cartagena y hasta Ibiza. Ibiza es el broche final. Pero ¿qué pasaba en Mallorca cuando estaban ya construyendo esta casa en el siglo VI a.C.? ¿Quién estaba en Mallorca? Los talaióticos. Los talaióticos no querían saber nada, ni de cartagineses, ni de romanos, ni de nadie. Pero el caso es que en Ibiza se construyó hasta el siglo XX la primera casa que se construyó en la historia. Por mucho que luego vinieran romanos, vinieran árabes, vinieran catalanes, vinieran españoles, la casa persistía y pasaba por encima de todo. Cambiaba la lengua, cambiaba la religión, cambiaba la comida, pero no la casa. La casa es el dato arqueológico vivo más persistente. No hace falta excavar, está por encima del nivel del suelo. Pero ahora la pregunta, volvamos a lo nuestro, porque ¿cuál es la casa mallorquina? En esta época del siglo VI al siglo II a.C., los ibicencos ya estaban haciendo sus casas cartaginesas, pero en Mallorca estábamos con los talaiots y las ondas. Hasta que llegó un momento que entró un general romano, Cecilius Metellus, que consiguió proteger los cascos de los barcos ya cuando había caído Cartago, 20 años después de caer Cartago, se atrevió a entrar en Mallorca, y entró. Y entonces, por primera vez en la historia, se hizo una casa en Mallorca. Los poblados talaióticos tenían, desde luego, cubículos donde la gente vivía, seguramente con techos vegetales, pero no tenían un concepto de casa, como sí la tenía Ibiza. Y entonces los romanos hicieron la primera casa en la historia. ¿Y cómo era la casa de los romanos? Estas son las ibicencas, esto es Ibiza. Bueno, estos son, para seguir con los cartagineses, los pueblos andaluces. Los pueblos andaluces, esta otra diapositiva que hemos visto aquí antes, también es un pueblo andaluz y es exactamente la casa ibicenca. Porque no es ibicenca, es cartaginesa. Y todo el norte de África, aquí veremos también alguna foto, esto es un pueblo andaluz, pero esto también, pero esto es Túnez. Es decir, estamos en Cartago. Todo esto es el ámbito de Cartago. Siglo VI, siglo V, siglo IV, 20 siglos.
20, 25 siglos, 25. Y ahora vamos a ver Mallorca. ¿Cuál fue la primera casa? Esta casa es la que trajeron los romanos. La casa romana. La casa que podemos ver en Pompeya y en tantos sitios. La casa de 3 huecos. La primera casa que se hizo en la historia en Ibiza es esta casa ibicenca que hemos visto, y la primera casa que se hizo en la historia de Mallorca es esta casa, la casa romana. Los que no tenían mucho dinero y solo podían construir la primera crujía, pues construían esta primera crujía. Esta primera crujía. Y los que tenían más dinero podían o bien construir más crujías o incluso hacer un patio. Las casas buenas de Palma tienen un patio que seguramente es una reminiscencia de esta casa romana, porque también tiene la composición de 3 huecos, más anchas, más señoriales, pero con un patio, que era el atrium romano. No quiere decir que estas casas sean las romanas, pero sí que se ha mantenido la idea de la casa que trajeron los romanos. Esta es una casa en Pompeya, los 3 huecos, otra más, los 3 huecos, y esta es en Porto Colom. La transparencia esta típica de las casas romanas. Los árabes nunca tenían esta transparencia, siempre hacían un recoveco, pero en Mallorca mantuvieron este eje de la casa romana. De modo que la conclusión es que Mallorca conserva la casa romana porque estaba en el ámbito romano, porque la primera casa que se hizo fue la que hicieron los romanos. Ibiza conservó la primera casa que se hizo en la historia, la de Cartago. Y creo que claro, no pueden ser más diferentes, ¿eh? No pueden ser más diferentes. Ibiza, Cartago, Roma, Mallorca. Pueblo andaluz, Cartago, Mallorca, Roma. Pueblo andaluz, Cartago y Roma, Mallorca. Y esto es todo. Bueno, muy convincente. Tenemos la oportunidad de hacerle preguntas a Carlos. Les pediré que usen, por favor, el micrófono que les dará Tony al final de la sala. Pero si me lo permiten, antes haré yo algunas de las muchas preguntas que se me han ocurrido durante tu exposición, Carlos. Y la primera de todas, que quizás algunos de ustedes estarán pensando, cuando desarrollas estas investigaciones sobre el origen de la casa mallorquina, ¿no te sorprende encontrarte con una pervivencia tan larga? O sea, hablamos de los romanos hace... Bueno, la verdad es que es curioso porque, claro, cuando de repente vimos la casa de Ibicenca, dijimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Es que todo lo que hemos pensado está mal, todo está mal. Nos dimos cuenta de que la casa es un elemento muy persistente porque es una construcción. Pero es que hay otro razonamiento que también a veces se olvida, y es que es lo que yo llamo los paquetes generacionales. Es decir, nosotros vivimos nuestra época, pero hemos conocido a nuestros abuelos, a nuestros padres, 2 generaciones mayores, y conoceremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Total 5 generaciones, 2 por arriba, la nuestra, y 2 por abajo, 5 como mínimo. A veces uno puede tener bisnietos o conocer a sus bisabuelos. 5 generaciones, es decir, este paquete generacional, ahora pasan muchas cosas en este paquete.
claro, de mis abuelos a mis nietos, pues han pasado muchas cosas porque con la revolución industrial y la innovación permanente y que todo se tiene que innovar para vender más, nada más, pues resulta que cambian mucho las cosas. Pero, ¿qué pasaba antes de la revolución industrial? En 5 generaciones no pasaba prácticamente nada. La gente vivía, desde luego, y tenía animales y tenía campo para cultivar, y muy bien. Pero no cambiaban las cosas tanto. No cambiaban tanto. ¿Cuántos paquetes generacionales de estos que cualquiera de nosotros ha vivido significa en tiempo? Una generación es más o menos 30 años. 30 por 5 son 150. Si repetimos este paquete generacional 10 veces, nos vamos casi a la época de los romanos, solo con 10 veces. Y 5 veces la época de los árabes. Son 5 veces. En una época en que no pasaba casi nada. Entonces no están tan lejos. Esto no está tan lejos. Los romanos no están tan lejos. No sé si te convenció. Bueno, es una explicación. En un tiempo en el que la construcción no busca innovar, sino mantener o perfeccionar, pues me parece bastante convincente. No Sí, había una inercia tremenda. Y otra pregunta, si esto es un... O sea, si lo he entendido correctamente, los romanos, donde encuentran una tradición muy asentada, como es el caso de Ibiza, no consiguen que se adopte su forma de casa. ¿Qué pasa en otras zonas de la península ibérica que también han sido romanizadas? ¿Existe este mismo tipo de casa? Pues sí, la respuesta es sí. Es decir, nosotros cuando vimos que en Andalucía estaba muy repetido, pensamos, bueno, pues ya está. Pero claro, y en el resto de España también, en Cataluña, no solo está esta casa estrecha, también hay las de 3 huecos. Lo que pasa que nosotros cuando vimos esto pensamos, bueno, los árabes han estado en toda España, pero es que los romanos también. Es decir, te vas a Galicia y te encuentras esta casa hecha con granito, con piedras de granito. Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está allí también? Pues porque estuvo los romanos. Es decir, los poblados celtas estos que hay en Galicia, de la casa circular, tal, claro, fueron abandonados por una casa que funcionaba mejor, igual que aquí fueron abandonados los talayóticos. Es decir, lo que había antes no tenía una consistencia suficiente para llamarse casa. Eran cubículos de protección, pero claro, cuando a los celtas, me imagino a los celtas diciéndoles, no, mire, el ángulo recto permite que una pared se aproveche para 2 vecinos. Claro, era una innovación importante. Las casas estas de los castros gallegos, cada pared solo servía a una vivienda. Entonces, claro, estas innovaciones sí que eran aceptadas rápidamente porque funcionaban mejor. Pero es muy curioso, te vas a Galicia y está la casa esta, efectivamente, la casa romana, claro, ¿no? En toda España. Y para completar un poco el panorama de nuestras islas, ¿puedes contarnos 3 pinceladas de cómo son las casas de Menorca, que no hemos hablado? Bueno, Menorca, sí, Menorca es una isla, es curioso porque aquí cada una de las 3 islas ha ido por su cuenta, quiero decir que tiene su historia, ¿no? Menorca siempre fue menos habitada que Mallorca y también tenía unos poblados prehistóricos importantes, también fue romanizada y existe también esta casa, pero en Menorca, curiosamente, sí que se introdujo la masía catalana. La masía catalana en Menorca arraigó de alguna manera. En Mallorca no encuentras una masía ni de casualidad, ni una. Una que es muy curioso también, es que no hay ni una. En Menorca, en cambio, sí. Yo creo que tuvo una mayor influencia o de la colonización fue más... Porque claro, también hablamos de que los colonizadores árabes, y parece que es que se fueron todos al mar y vinieron otros. Nunca es así. O sea, lo que cambia es el poder, el que manda. Pero la gente de la calle, es que, claro, la colonización catalana en Mallorca, yo lo he discutido esto muchas veces con
con historiadores o con filólogos incluso, le digo, oye, ¿cómo es posible que al niño en Mallorca se le llame al-lot? Primero, la vocal esta inicial, que es una vocal neutra típica árabe, no está en Cataluña. Luego empieza por al. Y luego yo investigando descubrí que al-walat es niño en árabe. Al-walat. Claro, de al-walat a al-lot va muy poco. Entonces, claro, cuando dices, oye, pero al-lot, que es una de las palabras más importantes que puede haber, un niño, quiere decir que la población no fue exterminada, ni muchísimo menos. Se conservan las vocales neutras, que son muy difíciles de pronunciar para un catalán, lo sé por experiencia. O sea, decir marcalida a un catalán le cuesta su tiempo, es decir, no es fácil. Y al lot igual. Es decir, se conservan esas vocales, se conserva el al delante y luego, pues finalmente es que al-walat significa niño. Claro, con las casas pasa algo parecido, es decir, cuando se conservan o sea, solo se cambia una tipología de vivienda cuando se sustituye masivamente la población. Mientras no se sustituya, la población sigue construyendo su casa. Yo soy de la opinión de que todos estos cambios que hablamos siempre, no, llegaron los cartagineses, luego los romanos, lo que eran es un cambio de el que manda, es un árabe o es un lo que sea, pero la población mayoritaria no es tan fácil de cambiar, ni tiene por qué cambiar. Que ahora mandan los almorávides, pues los almorávides, que ahora mandan los almohades, pues los almohades, que ahora vienen los cristianos, pues los cristianos, pero la gente seguía viviendo como podía. En sus casas de 3 huecos. Y las casas evidentemente se mantenían y se repetían, ¿no? Pues bueno, si tienen preguntas, por favor levanten la mano y Toni les dará el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, Carlos, yo quería hacerte una Perdona, pregunta. pero estoy un poco sordo Sí, y no te oigo. buenas tardes. Mira, mi pregunta es si hay un paralelismo entre, tú estás explicando la tipología de la vivienda con la tradición constructiva, porque si uno viaja al norte de África, al Magreb, pues también encuentras muchísimas técnicas constructivas que son prácticamente clavadas a las que tenemos aquí. Pero si viajas a Roma y te pones a mirar las ruinas en Pompeya, como has hablado tú antes, en Herculano, pues también empiezas a ver voltas grasas y un montón de cosas que aquí tenemos y hemos usado tradicionalmente exactamente igual. Bueno, hay que decir una cosa, que claro, tienes razón en que estos sistemas constructivos se pueden repetir en un sitio y otro. Ahora, una cosa muy importante de la tesis que yo trato de mantener, es decir, que es la idea de la casa permanece por encima no solo de las culturas dominantes, sino incluso por encima de los materiales de la zona, incluso del clima. Es decir, porque el clima en Galicia es muy distinto del clima en Mallorca, en cualquier otro sitio. Es decir, la idea de la casa pasa por encima de los materiales, le da igual, este tipo de casa se puede hacer igual con tierra, que con ladrillos, que con bloques de piedra, es decir, lo que cuenta y lo que permanece es la idea de la casa, no tanto los sistemas constructivos. En el caso de las vigas que yo he hecho mención antes, que en Mallorca apoyan siempre en el muro de fachada, es porque la idea constructiva que se tiene de la casa siempre es que la fachada es muro de carga, no los laterales. Y además esto, para el que sea un poco más mal pensado, puede también tener relación con el hecho de que en Mallorca uno procura vivir por su cuenta sin contar mucho con el vecino. Claro, el muro medianero te puede crear problemas con el vecino. En cambio, apoyando en fachada, no tienes ninguna cosa en común con el vecino.
Esto ya lo adelanto como hipótesis, ¿no? Casi, casi nos acercamos a territorio, queridos mallorquines, aquí. Pero Todo tiene que ver. si no hay más preguntas, Carlos, ha sido Muy bien, un muchas gusto gracias. tenerte. Muchísimas gracias.